abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a la continuación de esta serie especial Historia del Budismo en este podcast Budismo con Todo, porque tiene que ver con todo. Hemos completado ya 5 entregas y hoy vamos a seguir conversando sobre donde nos quedamos, que es el joven Sakyamuni decidido a emprender una búsqueda por lo que él consideraba la forma de enfrentar los sufrimientos que abordaban no solamente a su tribu, sino a la población en general con la que él convivía y aprendió a convivir y aprendió a conocer por salir de las comodidades que implicaba quedarse en su reino. Entonces, te comentaba que el presidente Ikeda nos cuenta que en la época de Sakyamuni, estamos hablando hace 2500 años, ¿sí?, era natural que los jóvenes persiguieran como 2 grandes ideales, ¿no? Cuando hablamos de jóvenes, hablamos justamente de la población que venía de las familias con mejores recursos, ¿ok? Que en este caso eran las familias brahmanes, ¿ok? Estas familias criaban jóvenes que les terminaban haciendo la inquietud de tomar 2 caminos. O se convertían en grandes reyes que hacen girar la rueda, ¿no?, que básicamente eran los jefes máximos de las tribus gobernantes, o convertirse en lo que luego pasó a ser llamado Budas, que son personas iluminadas que contribuyen al entorno social de su época, ¿ok? Y eso para mí es particularmente destacable, y nos lo dice Sensei, de cómo de una u otra forma era configurado el joven de esa época. Es decir, vas a ser alguien que va a predominar liderando a otros desde un punto de vista militar, organizativo o gubernamental, o vas a ser alguien que va a liderar, pero a través de la inspiración a que el otro también extraiga su máximo potencial, ¿no? Y eso es interesante porque el mismo rey Suddhodana, que era su padre, sabía ya que, por lo que hablamos en las primeras entregas, de que un chamán pues le había dicho que ese niño tenía dotes, me imagino, físicos. Un poco la historia es fantasiosa, ¿no? Sí. Pero que le había dicho que iba a ser un gran personaje, como definitivamente lo fue. Pero el rey estaba preocupado, por eso lo hace casarse temprano, para que asuma una responsabilidad. Pero eso no menguó la búsqueda espiritual de Sakyamuni. De hecho, hay unas partes donde el sensei habla de que las preguntas que me imagino que anidaban en su mente y en su corazón es ¿qué es el hombre? ¿Qué es la vida? ¿No? Preguntas que Sakyamuni se formulaba, y que, puesto que el hombre es parte de la vida humana, ¿no?, y en última instancia es parte de una fuerza misteriosa, vital del mundo y del universo. Eso es algo que para un joven de esa época me imagino que debe haber sido todo un esquema de pensamiento nuevo, ¿no?, para preguntarse eso, porque lo que se buscaba, el sistema brahmánico era otro tipo de enseñanza, otro tipo de búsqueda, sí, de confort, de seguir otro tipo de estudios. Pero Sakyamuni ya estaba orientado a voy a probar el brahmanismo, pero de hecho después lo deja. Sí, y es que el brahmanismo en su época, más que una enseñanza religiosa per se, involucraba también un orden social, porque los brahmanes eran los que tenían mayores privilegios, ¿no?, de mayor jerarquía kármica inclusive, porque por karma se explicaba que tú nacieras en esa casta, ¿ok? Pero ya vamos a hablar de las castas predominantes en esa época. En este caso me interesa que hablemos sobre lo que Sensei nos cuenta de que eran las etapas de la vida. Okay. La vida regular de una persona, entre comillas regular, de la época de Sakyamuni. Él dice que por lo regular se separaba la vida de una persona en esas 4 etapas. Una era la etapa o periodo de estudio, que duraba de 7 a 8 años, muy parecido a lo que hoy se estudia. Hoy inclusive se estudia mucho más, pero en su época se estudiaba entre 7 y 8 años, empezando desde niños me refiero. Y luego pasaba la vida de familia, que esa es la vida más larga, porque duraba 30 años. Cuando el hombre que crece, pues se casa, tiene una familia, se ocupa de los negocios, se ocupa de proveer a su familia,
durante esa época de 30 años. Y luego venía una época la vida en el bosque, que tiene que ver con me jubilo, ¿no? Me jubilo y voy a emprender. Inclusive hablan de una edad promedio de 50 años. Exactamente. ¿No? Cuando ya llega a los 50 años ese hombre, dice, bueno, ya voy a dedicarme a la búsqueda, ¿no? A la búsqueda espiritual, ¿no? A la paz conmigo mismo, a probar estas prácticas que predominan en mi sociedad. Y luego viene una última etapa, que es la del aislamiento o peregrinación. Y esa es la etapa en la que todo hombre anciano se dedicaba a la limosna, ¿no? A vivir de la limosna, a vivir de pedir para que contribuyeran con su vida. Pero estas eran como las etapas marcadas de la existencia en la época de Sakyamuni. Pero ese era el sistema brahmánico. Claro, ¿por qué? Porque los brahmanes eran los que podían decir, bueno, ya yo pasé 30 años en mi familia, ahora me voy a dedicar a vivir de la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque tenían sirvientes que se encargaban de seguir manteniendo su casa y su negocio. Claro, ¿no? Claro. Y seguían manteniendo su familia. Y de hecho, ese periodo de 30 años que se estima que el ser humano de aquella época se dedicaba digamos, a la vida familiar, allí se dedica a crear descendencia, nuevas generaciones que van a asumir, lo van a reemplazar a él. Entonces ya yo puedo irme a meditar a otras etapas de la vida. Tenía esas dos características. Esta gente que tenía más poder adquisitivo en su época, formaba familia, formaba descendencia, tenía servidumbre. Así que bueno, voy a hacer, como hoy decir, bueno, ya me jubilé, voy a hacer los hobbies que me gustan, pues porque ya yo creé una riqueza que trabaja por mí sola, ¿no? Exacto. Pero no era la mayoría de la gente, obviamente, ¿no? Era una casta de brahmanes que podían hacer esto. Pero Sensei, hay un párrafo que dedica que me parece como destacable, ¿no? Porque dice que es en alto grado admirable que en cualquier pueblo de cualquier época encontrar personas que utilicen los pocos años que les son dados en esta vida para examinar las realidades de la existencia humana e intentar formular alguna filosofía personal sobre la base de lo que pudieran haber descubierto. Es decir, él destaca que es plausible que en cualquier lugar del mundo la gente dedique parte importante de su existencia a encontrar estas formas de enfrentar la vida de forma, valga la redundancia, de una manera más eficaz, más efectiva, más abierta y amplia, involucrándose con otros, ¿no? Es decir, él destaca que eso debe reconocerse, ¿no? La forma en que lo enfrentaba la civilización de Sakyamuni, el pueblo de Sakyamuni, chévere, eso existe. Pero él dice, si existe en otras sociedades, eso también es reconocible, hay que reconocerlo. Claro, ¿no? Pero fíjese, hay una reflexión dentro de todo esto, ¿no? Que me la hacía yo particularmente al leer esta obra de Sensei. Sakyamuni se pregunta y deja todas sus comodidades para encontrar respuestas espirituales a esta búsqueda en aras de ponerlas al servicio de la humanidad. Evidentemente que eso es parte de su misión y por eso es el Buda histórico. Pero si lo traemos a la realidad cotidiana, por ejemplo, los jóvenes hoy por hoy, como hemos hablado, lo que buscan es, mira, yo no voy a llegar a ser viejo, pero el envejecimiento es parte de la vida. O sea, mejor disfruto todo lo que tenga que disfrutar. Pero, ¿qué pasa? Pierden una gran oportunidad de desarrollar esa integridad y fortaleza espiritual y llevarlo al campo de la realidad cotidiana. Es verdad, uno no puede resolver los problemas de todo el mundo, pero si nosotros cada uno aporta un cambio individual, si estamos produciendo un cambio, lo dice Daisaku Ikeda como su fundamento, ¿no? Entonces, creo que ese proceso que hoy viven las sociedades en general, pues, ¿no? Hablando en términos generales, no específicos, es que el ser humano está imbuido a los placeres cotidianos, en lugar de buscar cómo mejorarse como ser humano. Ahí es donde entra el aplicar las enseñanzas que nos legó Sakyamuni. Y por eso nos destaca Sensei Ikeda Sensei que de estas 4 fases de la vida, estudiar la época de familia, que es la más grande, la etapa de dedicarse a la búsqueda espiritual para terminar siendo alguien que viva de lo que otros le dan, Sakyamuni lo hace más rápido. Sí. Sakyamuni renuncia a su época de familia
muy joven, Sí. ¿no? Porque está inspirado por esta búsqueda. Yo tengo que resolver esto, ¿no? Y creo que hay que reconocer cuando conseguimos que alguien joven tenga la misma actitud, tenga la misma postura, ¿no? Es decir, se supone que alguien tiene que estudiar primaria, secundaria, ir a la universidad, graduarse y encontrar un buen oficio para ser productivo. Pero en el momento que alguien decide, yo voy a hacer otra cosa, yo no voy a seguir ese patrón, yo voy a hacer otra cosa, ¿no? En algunas sociedades, y esto lo comentábamos en alguna de las entregas anteriores, por ejemplo la sociedad asiática, el ver que alguien decide no ir a la universidad es algo mal visto. Un joven, ¿no? Es algo culturalmente, mal visto, culturalmente, ¿no? Y quizás en otras épocas anteriores en Venezuela no era diferente, ¿no? En Venezuela también, entonces, ¿cómo no vas a ir para la universidad? Tienes que ir para la universidad, ¿no? Hoy en día, si llega a la universidad se le aplaude, ¿no? Pero si el chamo dice, si el joven dice, pero no, de repente yo todavía no quiero entrar a la universidad porque tengo que trabajar, ¿no? Tengo que producir porque si no, ¿cómo hago, no? No tengo quien me lo mantenga, cierto, que es una realidad de muchos jóvenes. Si bien no es la búsqueda espiritual encontrar un trabajo desde muy joven o ser productivo desde muy joven, lo que quiero destacar es que el salirse del patrón tiene que ser de una u otra forma reconocible de parte de los que tengamos algo más de experiencia y seguir inspirando y apoyando a ese joven que quiere salirse del patrón, que quiere hacer algo distinto porque siente una inspiración particular de querer destacar de una forma distinta. ¿Sí? Te pongo esto de ejemplo. Hace 30 años, ¿sí? Era inverosímil pensar que podemos apoyar a chamos que le gusten los videojuegos. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a darte todo el ánimo para que sigas, ¿no? Siendo bueno en los videojuegos? Bueno, resulta que hoy hay competencias internacionales y esos chamos, siendo jóvenes, muy jóvenes, ganan mucho dinero siendo buenos en los videojuegos, ¿no? Hace mucho tiempo se veía como algo muy hippie, algo muy de gente que no le gustan los estándares, hacer deportes que hoy llamamos deportes alternativos o deportes extremos en algunos casos, que por ejemplo es la patineta o el surf, ¿no? Y hoy hay gente que son profesionales porque viven de eso, ¿no? De ser deportistas alternativos como montar patineta o tablas de surf, ¿no? Es decir, la sociedad va ampliando, evolucionando y ampliando la gama de opciones que van teniendo jóvenes de distintas latitudes para destacar en su opción, en su visión de ser especiales en el campo que han decidido, ¿no? Interesante punto, porque no dejo de sentir que es muy válido que la juventud, que es la fuerza, lo dice el presidente, que es la fuerza que realmente va a producir los cambios de la humanidad, pero tiene que empezar a pensar no solamente en el hoy, sino en el futuro, en el mañana. Decirse a sí mismo, si no cambio yo hoy, no puedo influenciar en el cambio de la sociedad en el futuro. Pero fíjate, ahí hay algo que es muy profundo de analizarlo, porque no es limitar, ¿no? Esas tendencias de los jóvenes hoy en día, porque de alguna manera todas las digamos, las bondades que nos da el avance de las tecnologías y la aplicabilidad en la vida cotidiana, porque ahora hasta los niños tienen acceso a un celular, pero ¿dónde queda el otro aspecto, la espiritualidad? Creo que eso lo estamos dejando de lado. Y ahí hay una función muy importante que creo que tiene que hacer un contrapeso las generaciones de más años, el poder como transmitir, no forzar, sino con el ejemplo. Ok, lo que estás haciendo, has escogido un nuevo campo, pero ¿a dónde te va a llevar? ¿Vas a ganar más dinero? ¿Te vas a sentir chévere? ¿Eso es tu felicidad? Eso tiene que ver más. La felicidad es un conjunto de elementos. ¿Y dónde queda entonces los principios y valores familiares de que tu felicidad tiene que ver con la de los demás? Porque entonces estamos propiciando egoísmo. Yo doy rienda suelta a mí.
a mi gusto, porque yo me voy a desarrollar ahí, me siento que estoy avanzando. Pero ¿y la otra parte, dónde la dejamos? Ahí hay una interrogante. Sí, creo que tiene que ver con lo siguiente. En el campo que tú elijas para desarrollarte, extraer tu potencial, sea física o intelectualmente hablando, ¿sí? Sea el campo que sea, ese campo debe inspirarte a extraer tus cualidades humanistas, ¿sí? Entonces, alguien que desea convertirse en un profesional de las finanzas, ¿eh? Y trabajar en finanzas, que significa trabajar con dinero, principalmente de otros, para después tener los tuyos, ¿sí? Puede desarrollar una acción humanitaria, humanista, ¿sí? Alguien que decide dedicarse al deporte, que significa conservar una salud física importante para poder destacar en el deporte, puede desarrollar una acción humanista dentro de ese campo que ha elegido. En las artes, sea cual sea, ¿sí? Desde la música hasta las artes escénicas, pasando por las artes plásticas. Tiene, aunque se vea de forma implícita, que tiene la capacidad natural de encontrarse con su espiritualidad de forma más inmediata, por decirlo de alguna forma, eso no asegura que siendo un buen artista sea alguien humanista. No lo asegura, ¿sí? Porque cuando vemos biografías de grandes artistas vemos que también eran unas joyitas de personas, eran déspotas y despiadados, ¿no? Aunque fueron extraordinarios artistas. Pero lo que quiero destacar es que lo que existe hoy a nivel de evolución de la civilización en general, ¿sí? Es la amplitud de herramientas que ofrece las sociedades, ¿sí? Unas más que otras, evidentemente, para que tú te esfuerces por ser alguien que destaca, no solamente desde un punto de vista físico o intelectual, sino también humanista. Y esa invitación a destacar siempre, elijas lo que elijas, como un buen ser humano, es lo que va de la mano de tu filosofía religiosa. Voy a terminar este capítulo aquí con esta parte del cuento donde dice que, tal como comentabas, Sakyamuni o Gautama sale de su reino con su escolta, ¿sí? O cohorte, o como decía, que lo decía Sensei, la palabra más específica cochero. Era su cochero. Salen los dos a caballo y llega un momento donde llegan a un punto donde él le dice: toma, llévate estas ropas, ¿no? De hecho, hasta se corta la cola que propia de los príncipes. Tonsura, pues. Todavía no se hace la tonsura, pero por lo menos la cola se la corta, se la entrega y le dice: devuélvete a Kapilavastu. Y le vas a entregar esto a mi padre y a Yasodhara, a la esposa, ¿sí? Y le vas a decir que yo no regreso hasta que consiga la iluminación. Hasta que consiga la respuesta que estoy buscando, ¿sí? Termino eso, o esta entrega con esta parte, ¿sí? Porque es lo que sigo confirmando, que cuando vemos que un joven dice: mira, yo voy a emprender este camino, ¿eh? Me puedes decir lo que tú quieras, me puedes recomendar lo que tú quieras, pero yo ya decidí que este va a ser mi camino. Eso hay que aplaudirlo. Siempre que, y en esto voy contigo en ese sentido, siempre que uno sienta que mantiene o conserva la premisa de que sea el camino que sea, voy a esforzarme por ser un mejor ser humano. Cuando sientes que eso no es así, ya otra cosa, llamas a capítulo a ese joven, ¿no? Pero si tú sientes de que está en su esencia esforzarse por ser un buen ser humano, déjalo que siga su camino, ¿no? Claro, pero eso nos lleva también a reflexionar, porque definitivamente tenemos que ver, yo soy abuelo, soy tu padre, pero a su vez tú tienes un hijo. Y es que, si bien es cierto que debemos aupar, esforzarnos por animarlos, ser ejemplo para ellos, para que continúen su búsqueda y su propio, digamos, destino, que se lo creen ellos, no debemos dejar de estar siempre pendientes de hacia dónde está dirigiendo, porque la línea que separa ese desarrollo, esa automotivación de ser un mejor profesional en el campo que escoja,
de solamente caer en la autosuficiencia, en el egoísmo y no preocuparme por ser un mejor ser humano. ¿Qué es ser un mejor ser humano? Ahí hay una pregunta que podríamos discutirla un poco más adelante. Ok, vamos a dejarla como el inicio de la siguiente entrega, ¿no? Así terminamos esta sexta entrega de esta serie especial sobre la historia del budismo en este podcast llamado Budismo con Todo, porque tiene que ver con todo. Nos vemos en la próxima entrega.